Son las 5 en punto de la tarde, como siempre, cumpliendo esta cita infaltable de todos los años con el sector empresarial de Colombia. Esta es una cobertura especial del canal Caracol de Noticias Caracol, del cuarto Congreso Empresarial Colombiano y de la Asamblea número 75 de la ANDI, que ha cambiado porque esta vez es en Medellín. Aquí hace 75 años se fundó el más importante gremio económico del país. Los estamos saludando, como siempre, repito, en este conversatorio, en este panel que ustedes pueden ver, todos nuestros televidentes, además del auditorio que está aquí presente en Plaza Mayor, en la capital antioqueña, a través de todas nuestras plataformas. La primera de ellas a través del canal HD2 de TDT, de Caracol Televisión, también a través de vía streaming www.noticiascaracol.com, y también lo pueden observar a través de nuestra nueva plataforma en YouTube, Noticias Caracol Ahora. También pueden participar quienes están aquí y quienes nos ven a través de todas esas plataformas con el numeral SEC 2019, SEC 2019, para hacer sus aportes, dar sus opiniones de un tema, repito, que está enmarcado dentro de este Congreso Empresarial Colombiano, del cual se ha hablado durante todo el día, hoy en su primer día de sesiones, sobre temas, por supuesto, que atañen a la economía, al sector real de la economía, al sector productivo. Hemos tenido académicos, exministros de Hacienda, por supuesto, dirigentes gremiales, pero en esta oportunidad hemos querido ir un poco más allá en este nuevo panel al que siempre nos invita la ANDI a través de su presidente Bruce McMaster. El de hoy tiene que ver con la empresa más importante de todas, Colombia. La empresa es Colombia. ¿Cuál es el aporte de las empresas, del sector real de la economía para construir sociedad? Hablábamos con el presidente de la ANDI precisamente que ese sin duda es el gran norte que lleva al sector privado colombiano, y es un motivo de reflexión en medio de una sociedad tan polarizada, donde a veces lo bueno y lo constructivo pasa a un segundo plano porque destruir es mucho más fácil. Saludo a los contertulios, a los compañeros de este panel. Arranco con Silvia Escobar, presidenta de Terpel. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme, gracias a la Andy, gracias a todos por estar aquí. De verdad que es un gran gusto poder dirigirme hoy a toda esta cantidad de empresarios, de clientes, de gobierno. Mil gracias. No, a usted muy amable, y nos vamos a divertir, vamos a pasarla bueno en este ratito. Saluda a nuestro anfitrión, al doctor McMaster. Un gusto como siempre. Juan Roberto, muchas gracias, gracias por acompañarnos en esto, gracias por apoyarnos. Para nosotros de la mayor importancia además este tema, que es un tema vital para la ANDI, que es además convencer al país de que tenemos un valor inmenso relacionado con la actividad empresarial, de que ahí tenemos el futuro, que esa es la forma en que tenemos para desarrollarnos, que lo hacemos junto con los trabajadores, que lo hacemos junto con los innovadores y los emprendedores. De manera que gracias. Eso es lo más importante, lo que planeamos usted y yo, el tema de construir país. Así es. Bueno, el otro lado del vidrio, no porque sea el rival, sino el otro lado del vidrio es el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo. Ministro, gracias. Gracias, Juan Roberto. Un saludo a todos los panelistas. Yo diría que del mismo lado del vidrio, porque la empresa es Colombia y la empresa de Colombia es de todos. Es del sector público, es del sector privado, es de la academia, es de las organizaciones sociales, y solamente entre todos es que seremos capaces de construir próximos años, así como ha venido haciéndolo la ANDI en estos 75 años. Así que también muchas gracias por la invitación y felicitaciones a todos los empresarios. Muy bien, saludo también a otro de nuestros invitados, Ernesto Fajardo, presidente de Alpina. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Roberto, Bruce, gracias por la invitación. A todos, buenas tardes. Pues para nosotros, en cabeza mía representando a Alpina, es un placer poder participar aquí. Estoy totalmente de acuerdo que Colombia es nuestra empresa. Para que nos vaya bien a todos necesitamos que lo primero que salga bien es Colombia. Entonces, pues un placer poder estar aquí en este panel y gracias. Muy bien, y por último, Miguel Cortés del Grupo Bolívar, también un gusto tenerlo con nosotros. Juan Roberto, buenas tardes. A todos ustedes buenas tardes. Muchas gracias, Bruce, por la invitación. Esta conversación es una conversación que tenemos que tener todos los días, de cómo nosotros como líderes realmente vamos a hacer más país, como dice la ANDI y su logo. Juntos realmente construimos un mejor país. Muy bien, muchísimas gracias. Pues luego de la presentación, ahora sí entremos en materia, y tal vez repito, son personas muy destacadas cada uno en su sector, incluyendo por supuesto al ministro de Comercio, pero eso que mencionaba Miguel Cortés es clave, cómo construimos país. Y quería arrancar con Silvia, el aporte cada uno concreto en su sector para esa construcción de país. Alguien dirá, pero es que es obvio porque generan recursos, generan empleo, de lo que hablaremos más adelante,
pero hay algo que marca la diferencia, que tiene que marcar la diferencia, y de eso hablábamos hace un rato fuera de cámaras. En el caso específico de Terpel, ¿cómo lo hacen ustedes, Silvia? Bueno, claramente Terpel es una compañía que está en todo el país, una compañía que tiene una cobertura que difícilmente puede tener alguien en este país. Eso nos llena de orgullo y por eso tratamos de llegarle a todos los colombianos, siempre estando alineados con las necesidades del país. Hablábamos en algún momento cuál es el rol frente a las diferentes dinámicas que hay en los diferentes momentos. Terpel es una compañía que de hecho tiene dentro de su eslogan ser aliado país, es decir, estar en las grandes coyunturas siendo un aliado del país. Nosotros entendemos que no podemos ser espectadores de muchas de las cosas que están pasando, pero no paramos de trabajar en pro de los colombianos. Específicamente te voy a hablar del cambio que se ha dado en términos del servicio que se le da a los colombianos en todas las carreteras del país. A mí como colombiana me enorgullece ver la infraestructura vial que ha estado creciendo en los últimos años, y esa infraestructura está acompañada por estaciones de servicio de Terpel que llegan a los colombianos, y muy seguramente ahorita vamos a hablar de cosas digitales y de eso, pero escuchando las necesidades de los colombianos, haciendo un homenaje a la diversidad que hay regional en términos de los gustos, en términos de las comidas, en términos del clima, conectando una red digitalmente para que cada vez sea más fácil llegar a los servicios de Terpel. Estamos creando, además de estaciones de servicio, tiendas de conveniencia que ustedes seguramente ya verán en ciudades, en carreteras. Estamos llegando a motociclistas, que son un nuevo cliente que se está creando. Tenemos más de 8 millones de motos, tenemos lavaderos donde la gente no se moja cuando lava. Es decir, estamos integrando la tecnología a las grandes necesidades del país. Muy bien, señor McMaster. Claro, a nivel gremial, ese impacto del que habla Silvia, ¿cómo lo traducen ustedes? ¿Cómo, y usted lo mencionaba esta mañana en su presentación, que precisamente esa debe ser como la clave para construir país? A veces, y también lo hablamos usted y yo alguna vez, al sector privado, el resto del país lo ve como otra nación. ¿Cómo hacer para que sea una sola? Pues fíjese, Juan Roberto, que es muy diciente lo que está mencionando por lo siguiente. Hace poco salió una encuesta que además yo resalto mucho, que es una encuesta del barómetro de confianza, Sí. donde resulta que el 82% el 84% de los colombianos declararon que las instituciones a las que le tenían mayor confianza eran las empresas. Eso habla, digamos, de que de repente los colombianos sí entienden, digamos, que las empresas juegan una función social, generan el empleo, generan la producción de servicios y la producción de productos que menciona Silvia, y que además son verdaderamente el camino que tenemos para generar desarrollo. Ningún país se desarrolla sin trabajo, ningún país se desarrolla si no hacemos esfuerzo, ningún país se desarrolla si no somos capaces de venderle muchas cosas al mundo y muchos servicios al mundo. Y las empresas son realmente unos vehículos para que las poblaciones, para que las comunidades puedan materializar la idea de que colectivamente podemos hacer cosas. Esas son las empresas en cualquier país. Y a eso hay que trabajar. Y cuando nos estamos enfrentando a una competencia mundial, realmente lo que estamos haciendo es, nosotros decidimos unámonos, trabajemos juntos, saquemos productos, investiguemos, tengamos talento, traigamos trabajo, generemos impuestos, generemos además recursos para el Estado, para que el Estado pueda generar también, digamos, políticas sociales. Realmente es un círculo virtuoso del cual no nos podemos salir, en el cual no nos podemos equivocar. Evidentemente siempre hay voces que dicen unas cosas, dicen otras y tratan de polarizar. Hay diferencias. Y hay diferencias, pero yo creo que algunas, digamos, más que las diferencias, la polarización alrededor de si vale la pena o no vale la pena hacer empresa, pues, es decir, no debería existir, es como un obvio. Entonces yo lo que diría es que cada vez yo diría que en Colombia estamos teniendo más esa conciencia. Todas las políticas, por ejemplo, de crecimiento que se han venido dando, lo que dicen los opinadores, lo que dicen los medios de comunicación hoy por hoy, en el sentido de la necesidad que tenemos de crecer y de crecer rápido, yo creo que es una muestra de eso. Yo creo que Colombia se está dando cuenta de ello, lo está haciendo, pues yo diría que a tiempo. Ministro, enlazando con lo que dice el presidente de la ANDI, ¿cómo esas dos locomotoras, el sector privado y el sector público, se unen para generar ese impacto social? Repito, un impacto social que se supone está representado en empleo, en cifras, en balances, pero eso tiene un valor agregado que es el valor humano.
Yo lo contestaría con una anécdota. En la sesión anterior de la ANDI, yo tuve 51 reuniones con distintos sectores, distintos actores aquí empresariales. Esta vez tenemos 55. Les confieso aquí, y lo digo de pronto con cierto temor, que no tenía muy claro para qué 55 reuniones en la sesión anterior. Pero es que justamente en esas sesiones es donde uno empieza a ver el primer papel de esta relación entre lo público y lo privado, construcción colectiva. En ese diálogo colectivo surgieron temas. ¿Cómo logramos ser más competitivos a través de la eliminación de este trámite? ¿Cómo podemos avanzar a tener flexibilidad laboral? ¿Cómo podemos tener un sistema competitivo en materia tributaria? Y ahí viene el segundo rol de esta relación público-privada, lo que yo llamo una construcción alrededor de los temas estructurales, la construcción de la equidad, la competitividad, como lo señalaba Bruce en su intervención, cómo ser más productivo como país, cómo poder contribuir a que también haya equidad con el medio ambiente. Y yo creo que el tercer rol que se puede construir en esta conversación es cómo logramos una construcción visionaria. Y ahí es importantísimo el diálogo con el sector empresarial. Cómo entre el sector público y el sector privado somos capaces de responder a lo que las nuevas generaciones están pensando. A que, por ejemplo, nuestros productos sean responsables con el medio ambiente. A que haya, por ejemplo, una política responsable, equilibrada en el uso del plástico. A que podamos abordar también el impacto de lo que hacemos en la salud pública. También a que respondamos a las necesidades de la sociedad, cómo en esta relación construimos un país donde haya más integridad y donde el sentido de la ética entre en la construcción de esto que el presidente Iván Duque llama la legalidad. Entonces yo creo que ahí hay como 3 elementos en donde nosotros podemos construir colectivamente y creo que es importante hacerlo. Pongo solo 3 ejemplos. Sí. Un ejemplo, lo que ha liderado la vicepresidenta de la República, los pactos. En las conversaciones de hoy, las 25 que llevo, el tema ha sido cómo ese pacto realmente va a contribuir a que haya más empleo, a que haya crecimiento, a que aumenten las exportaciones. 2, en el tema de los trámites. ¿Cómo podemos entre los dos descubrir trámites que necesitan intervención inmediata? Y finalmente, ¿cómo podemos anticiparnos a lo que va a requerir este país hacia adelante? Más innovación, más emprendimiento, más cuarta revolución. De esos temas vamos a hablar, casi que los vamos a desmenuzar, Ernesto. El aporte, y volviendo al tema de Terpel, el caso de Alpina, el caso del Grupo Bolívar, que son empresas que son íconos, más allá de ser marcas, la gente las identifica como con algo que es de la vida. Dice, mire, yo desde chiquito conozco los productos de Alpina. El aporte de esta empresa, repito, que genera empleo como todas, que hace parte de ese sector real, pero ese aporte específico, puntual, ¿cómo lo ven ustedes desde Alpina? Bueno, yo creo que lo primero es que las empresas son organizaciones sociales como tal y como en una familia también tenemos valores compartidos, principios compartidos y creo que eso también es un aporte importante. Una compañía como la nuestra que lleva 74 años en el mercado, la forma de mantenerse en el tiempo es porque mantiene esos valores y su compromiso en una tarea importante que es la de alimentar. Tenemos que alimentar y nutrir a los colombianos durante diferentes etapas de la vida y pues de pronto no con tanta cobertura como Terpel, pero también con una cobertura muy amplia en el país porque estamos en 9 de cada 10 hogares, entonces tenemos una responsabilidad ya de hecho por nuestro propósito de hacer esto, pero digamos que no paramos ahí. Además de eso, queremos hacerlo de una forma responsable socialmente y de una forma que impacte positivamente sobre el medio ambiente. Entonces, tenemos unos retos que claramente tenemos establecidos como una misión, pero que se complementan con cómo impacta eso el país para asegurarnos que lo estamos haciendo de una forma que los resultados sean de largo plazo y que se va beneficiada también pues, la comunidad como un todo. En ese PIG social, Miguel, ¿cómo lo ve el Grupo Bolívar? En ese balance. Mira, nosotros en el grupo creemos que como líderes no solo tenemos que liderar nuestras empresas, sino tenemos que liderar el cambio en la sociedad. Tenemos que actuar y hacer actividades que promuevan una mejor Colombia. Doy 2 ejemplos rápidos. Empezamos hace unos 4 o 5 años un tema que se llama Cultivarte, que es el cuidar de la niñez y la juventud, la adolescencia, que se está perdiendo. Estamos viendo que en los pueblos, después de mediodía, que los niños salen del colegio, los niños van a jugar fútbol o empiezan a robar o se meten a drogas y las niñas
después del colegio van a ayudar a hacer el almuerzo para sus padres, para llevarle al campo, o entran a la sociedad, a la parte de drogas también, o peor, es el inicio de la prostitución. Entonces creamos estos centros para cuidarlos, que ya son 87, donde entran y hay un salón de computadores, hay teatro, hay Netflix, y pueden tener una vida sana y cuidada. Y en el año pasado, en estos 87 centros, pasaron 127,000 niños. 127,000 niños que continuaron con esa ilusión de ser algo grande y que no entraron a la droga, ni a ser ladrones, ni a la prostitución. Entonces son esfuerzos que solo creando una mejor cultura es mejor. Segundo ejemplo, hace unos 7 años, 6 años ya, creamos una plataforma de pagos que se llama DaviPlata. Hoy en día tenemos 5 millones de colombianos, de los cuales 2 millones no son bancarizados, de los cuales 1 millón son madres, cabezas de familia, que lo que menos tienen es capacidad de ser bancarizados. Es una manera de incluirlos, es una manera de legalizarlos, es una manera de formalizarlos, es una manera de poderles, una vez conociéndolos, también crear préstamos o crear seguros para la clase menos favorecida, para aquellos que nadie conoce. Y ahí hay un tema, quiero ir con el ministro, en ese compaginarse con el sector privado del que hablan Miguel, Ernesto, Bruce y Silvia, el papel del Estado. Y usted decía, hablaba hace un instante de los trámites, pero es que Ave María, un Estado como el nuestro, que creo que fue Rudolf Holmes en el panel con Alejandro, que decía, el Estado a veces se convierte en el policía acostado de todo tipo de iniciativas. Claro, en el papel y el discurso funcionan, pero en la práctica no, ministro. Y hablo no solo de temas tributarios, sino incluso para estos temas de inclusión y estos temas de impacto social. Yo creo que el Estado tiene que ser un facilitador de la vida del empresario. El presidente Iván Duque siempre ha dicho, yo lo reitero aquí una vez más, el propósito de este gobierno ha sido, es y será y seguirá siendo cómo lograr que la iniciativa privada fluya. El éxito de un Estado es donde la iniciativa privada construye y el Estado coadyuva a que eso sea posible. Yo no niego que un Estado como el nuestro nos ha venido acostumbrando durante muchos años, nos acostumbró a exceso de trabas, a ser incluso menos competitivo, para no ir muy lejos nuestro sistema tributario. Pero lo que hay también, y es absolutamente cierto, es cómo entonces, a través de la política pública, hay un compromiso en la solución. Yo digo una cosa, en esas reuniones que tuvimos hace un año, el tema recurrente era el problema tributario. ¿Qué se hizo? Una ley de financiamiento que logra reducir la tasa del impuesto de renta, que logra introducir 100% en descuento de bienes de capital, que introduce incentivos en economía e industrias creativas, en turismo, también en agroindustria, que permite el descuento de los impuestos locales, que elimina la tributación sobre renta presuntiva y que introduce una estrategia para atraer inversiones grandes con también reducciones de impuestos en varios lados. Todo esto implicó 17 a 20 puntos porcentuales de reducción en el impuesto de renta. Eso es ayudar a que el sector productivo siga una dinámica hacia adelante. Y de la mano de eso, sin duda, en los Estados Unidos se llama el red tape. Aquí nos demorábamos 7.4 horas por cada trámite. En América Latina 5.4. En países OECD 2.2. ¿Qué hicimos? Empezamos a trabajar. Lo que hay es que ir enviando señales que van en la dirección de entender que falta mucho, sin duda alguna, pero que hay un avance importante en la construcción con ese norte. En la medida en que logremos eso, ojalá llegue un momento en donde el sector privado dice, lo público está contribuyendo a que yo fluya más rápidamente. Y no son los únicos escenarios en donde se puede contribuir a ese propósito. Bruce, ¿y eso puede significar un impacto de inclusión social para enmarcarnos dentro de lo que estamos hablando de la empresa Colombia? Claro, sin duda sí, y además digamos que vale la pena decirlo, todo este crecimiento por el cual nosotros estamos propugnando y por el cual estamos trabajando tiene que ser un crecimiento inclusivo. Si no es un crecimiento inclusivo, claramente no vamos a tener verdaderamente... Y con equidad.
Bueno, sí, que conduzca a que haya equidad. Y es muy interesante en un país como Colombia, porque en Colombia tenemos muchas Colombias, por ejemplo, en el tema agrícola, en el tema de los territorios, en el tema de las etnias, en el tema de género, en el tema de personas en condición de discapacidad. Hay una gran cantidad de trabajo que hay que hacer que tiene que ser obligatoriamente inclusivo. En la ANDI estamos trabajando en ello. Tenemos una verdadera organización muy potente alrededor de la Fundación ANDI, de todo el trabajo de arquitectura social, que básicamente lo que hace es generarle herramientas al empresariado colombiano para que actúe en ese sentido. Y le quiero decir, Juan Roberto, es muy interesante porque comenzamos con eso hace un par de años, 2 o 3 años. Hoy en día ya tenemos 150 compañías montadas en esto, tenemos más de 104 proyectos que están trabajando en inclusión. Muchísimo por hacer, claro, muchísimo por hacer. Pero le voy a poner un ejemplo, el tema de la lucha contra los cultivos ilícitos. Más allá de la discusión que hay que darla alrededor de la erradicación, cómo se hace de una forma o de la otra, yo no tengo la menor duda de que hay que hacerla bien, tiene que estar acompañado obligatoriamente por una alternativa de producción, por una alternativa de ingresos y una alternativa de modus vivendi. Ahí tenemos un reto gigantesco. 200.000 hectáreas son por lo menos 200.000 familias o unidades productivas que tienen que producir otras cosas, que tienen que llegar al mercado. Y esa tiene que ser una meta nuestra. Y esa es parte de la tarea que nosotros queremos asumir. Eso es donde el sector privado juega un papel importante. Algo tangible. Claro, porque eso tiene que llegar. Le voy a decir, cuando yo trabajé en algún momento en el gobierno hacíamos proyectos de desarrollo productivo. Realmente donde teníamos la falla grande desde el punto de vista de gobierno en ese momento, estoy hablando por allá del año 2012, era en poder llegar a los mercados, poder llegar con el producto Es lo mismo correcto. que pasa hoy, es muy Claro, difícil, ¿no? entonces nosotros tenemos un papel gigantesco y entonces lo que estamos haciendo es tratando de voltear un poco la ecuación. Nosotros tratando de ofrecerle, digamos, al país qué es lo que podemos comprar, cómo lo podemos comprar, con qué tecnología, qué necesitamos, de acordar con el gobierno de más mecanismos, por ejemplo, para poder tener vías terciarias que nos permitan ir allá, para poder tener mecanismos de financiación. Es un trabajo que lo tenemos que hacer entre todos. No lo podrá nunca hacer el Estado solo, realmente, y entonces ahí jugamos un papel importantísimo. Es parte del papel justamente de la empresa en la sociedad. Hace poco tal vez fue en una conferencia que organizó Bavaria, y la pregunta es para los tres, para introducirlos en el tema de esta inclusión social. Y era un conversatorio sobre marketing. Se supone que era lo más mercantil del mundo. Pero hoy por hoy, ustedes lo saben mejor que yo y el auditorio que es calificado lo sabe, los grandes gurúes de mercadotecnia dicen que los productos o las firmas, las compañías, no son exitosas por lo que venden, sino por lo que representan para quien las consume. Quisiera saber cada uno, aplicado y traducido a este tema social, y arranco con Silvia, cómo lo están haciendo, de eso que hablaba de manera global Bruce, de lo que hablaba a nivel oficial el ministro, cómo lo aplican cada uno en su sector. Es un tema de inclusión que, perdóneme la cuña, lo decía el ministro Gómez hace un rato, esto no es cuestión de ser mamerto o capitalista, godo o liberal, sino de ser realistas. Silvia. Juan Roberto, absolutamente. En el caso de Terpel, yo creo que yo le decía hoy a alguien que es de verdad que un estudio de caso frente a eso. Nosotros empezamos a definir que nuestra estrategia no era vender gasolina. Empezamos a decir que a los colombianos lo que Terpel debería significar era ese servicio a las personas, que nuestro foco estaba en las personas. Nosotros debemos ser sinónimo de servicio a las personas. Dentro del tema de servicio a las personas hay muchísimas cosas. Entonces, cada cosa que nosotros hacemos, cada empleo que nosotros generamos, cada actividad en la Fundación Terpel, de la que quiero hablarte un poquito, tiene que ver con las personas. Y el tema es no qué hacemos, sino por qué lo hacemos. Lo hacemos para servir al país, lo hacemos para ser un mejor país, para brindar bienestar, para brindar empleo, para brindar todo aquello que haga que al final seamos más competitivos y más equitativos. Te hablo específicamente de cosas como cuando hablas de inclusión, yo creo que Terpel es una de esas compañías que ha hecho grandes esfuerzos y tenemos grandes resultados en inclusión. Voy a hablar específicamente del programa Restaurando Sueños. En Restaurando Sueños nosotros decidimos mucho antes, de hecho, de los acuerdos de paz, que nosotros teníamos que formar parte de la solución de las personas que estaban en la guerra. Y de los que querían salirse de la guerra, porque salirse de la guerra a no hacer nada
era volver a la guerra o entrar a todo el tema de delincuencia. Entonces, una empresa como Terpel dice, yo abro mis puertas para que todos los que quieran reintegrarse a la vida laboral puedan hacerlo, sea como empleados o armando empresas donde nosotros les compramos para que sean proveedores, nosotros les enseñamos cómo armar esas empresas, y eso a lo largo de los años ha tenido unos muy buenos resultados. Hemos tenido también programas de inclusión para personas discapacitadas, estamos metiéndonos con mucha fuerza, y te lo decía ahorita, en el tema de equidad de género. Creemos que la inclusión es un factor absoluto de competitividad. Y por último, no puedo dejar de decir que una marca, y me refiero un poco a lo que tenemos que defender de lo que dijo Bruce, de que somos una de las instituciones más respetadas por los colombianos, y es la ética, que seamos sinónimo de ética. Eso es muy importante para que realmente la empresa sea sostenible en el país. Silvia, gracias. La ética como parte de esa inclusión. Ernesto, la misma pregunta, ¿cómo la aplican ustedes en Sí. Alpina? Bueno, lo primero es que yo creo que lo que voy a decir representa una cantidad de compañías que hacen ese tipo de actividades hoy en día que representan inclusión. Pero nosotros, dentro de nuestro modelo de negocio, tenemos la inclusión desde hace mucho tiempo. Nosotros, de los proveedores que tenemos alrededor de 7.000, 4.300 están en el campo. Y esos 4.300, 3.900 más o menos son ganaderos. Y desde hace como 12 años venimos desarrollando en diferentes poblaciones, una en Huachucal, que es en la zona de Nariño, que ha sido una zona impactada por la violencia y por el narcotráfico. Y desde hace muchos años decidimos ir a esas zonas para tratar de generar también oportunidades de producción de leche, porque esas zonas no solamente están impactadas por el narcotráfico, sino que son zonas que viven en la informalidad, que quiere decir que producen cualquier producto que tenga la leche o fruta y la tienen que vender a intermediarios que pasan allá, que les compran a un menor precio. Nosotros decidimos ir allá y empezar a hacer nuestro desarrollo normal, que era el entrenamiento en la parte agronómica, pero nos dimos muy rápidamente cuenta que el tema no era solamente un tema agronómico, sino era un tema mucho más complejo. Tenemos que enseñarles a trabajar juntos, porque eran muy pequeños, por ejemplo, para poder comprar un tanque de frío, para poder pedir crédito, y que la complejidad estaba más allá de temas técnicos, en temas, por ejemplo, de confianza y de cómo trabajar juntos. Entonces, en Huachucal hoy en día tenemos alrededor de 50 asociaciones y hemos creado ese modelo como una forma de seguir creciendo, y es una forma de inclusión donde no es solamente un tema productivo, sino un tema de cómo trabajar juntos para poder crecer en sociedad y apoyarse unos a otros. Recuerdo que los cuentos es que en las primeras veces que íbamos a copiar la leche en esas regiones, aunque había un tanque, cuando llegaba el camión a recoger estaban todos los ganaderos juntos para asegurarse que su porción de leche se montaba en el tanque, aunque no podían identificarla. Poco a poco fueron confiando unos en otros, y eso les permitió ampliar su radio de acción, poder hacer diferentes actividades, y hoy en día tienen diferentes tiendas, logran comprar los insumos entre todos juntos para tener beneficios, y hacen que pues estemos aportando por lo menos un granito de más a la sociedad para tratar de construir esa capacidad de trabajar juntos. Miguel, en el campo, digamos, de ustedes, ¿cómo lo traducen? Nosotros en el Grupo Bolívar tenemos un lema, digámoslo así, que se llama "En nuestras manos está hacer un mundo mejor", y especialmente una mejor Colombia. Entonces nosotros permanentemente estamos mirando qué hacer. Ya di el ejemplo de David Plata, que tenemos más de 1 millón de mujeres cabezas de familia que no tienen acceso al mundo bancario. Y un tema que usted mencionó, por ejemplo, es el de los venezolanos, el 1.4 millones de venezolanos que tenemos. Sí. ¿Cómo los vamos a incluir? Porque si no los incluimos, pues van a la criminalidad y no hay nada más que hacer. Estamos incluyéndolos en las obras nuestras, en Santa Marta, en Bogotá, en Ibagué y en Cali, empezando a incluirlos porque para ellos es un mundo desastroso. Entonces, ¿cómo incluimos a ese ser humano tan increíble que es el venezolano, pero que en este momento, ante la imposibilidad de comer, pues roba y hace esos temas? Entonces, es cómo incluimos las diferentes partes de la sociedad, cómo disminuimos la violencia hacia la mujer, cómo volvemos a la mujer partícipe, porque sabemos que cuando la mujer participa en el sector productivo, las empresas tienden a ser mucho más conscientes, mucho más sociales, mucho más efectivas, mucho más cariñosas. Lo que nos mostraba el panelista, que es esa emotividad, esa sensibilidad que trae la mujer, y cómo la incluimos para
para que esta Colombia sea mejor. Entonces estamos incluyendo a las mujeres y especialmente a los venezolanos ya en nuestras empresas. Silvia quería aportar algo que la veo. Sí, es que en el tema de los venezolanos, yo particularmente me siento bastante orgullosa del país, cómo ha reaccionado frente a la migración de los venezolanos, porque en la mayoría de los casos los estamos acogiendo. Hay una cosa que de pronto no nos damos cuenta y es que la población colombiana se venía avejentando. Cada vez hay menos jóvenes por todas las políticas, por decisiones, y los que están entrando son venezolanos jóvenes. La mayoría de los que están entrando son venezolanos jóvenes. Yo creo que si seguimos por donde vamos, en acciones como las que está teniendo Miguel o nosotros que también estamos incorporándolos, realmente en el futuro esto va a ser un potencial de desarrollo para Colombia. Mire, y Bruce, pero ahí hay un riesgo enorme, y se lo digo desde el punto de vista nuestro, los medios, y uno lo percibe en la encuesta Inbamer, por aquí a Martín Orozco, la que realizamos con Semana y Blue hace 15 días, el tema que hoy más preocupa a los colombianos es ese, lo hablábamos con el ministro, el de la migración. El colombiano lo está viendo como una amenaza, el señor o la señora que me está quitando el trabajo. ¿Cómo evitar satanizar ese tema de la migración? Porque también un empresario me decía eso mismo que dice Silvia, ojo, son una fuerza de trabajo joven, consumen, si tienen trabajo consumen, pueden generar país, generar sociedad, como en efecto muchos los está haciendo, pero eso que estoy diciendo yo está generando un rechazo generalizado en el país. ¿Cómo jugamos con un tema que es bien sensible y que tiene un impacto social grande, Bruce? Juan Roberto, la xenofobia es histórica, digamos, en la humanidad. Y es justamente eso, digamos, es cuando un pueblo que está establecido en un sitio realmente establece un rechazo especial a la gente que está llegando, y es muy común. Yo debo decir que Colombia tiene la oportunidad, y yo también diría la obligación, de portarse bien con los venezolanos por muchas razones. Uno, porque nosotros además fuimos durante mucho tiempo allá. 5 millones. Hay unas estimaciones de 5, de 6 millones en donde nosotros estuvimos allá, nos acogieron, hubo algunas cosas en algún momento, pero en general fueron personas que no solamente llegaron, sino se quedaron, tienen hijos allá. De hecho, algunos de los que están volviendo son hijos de colombianos, o colombianos que se fueron hace un tiempo, pero son hijos de colombianos. Creo que Colombia hasta ahora se ha portado bastante bien, y es una responsabilidad, yo creo, de los medios de comunicación, es una responsabilidad de los empresarios, de los ciudadanos y también de los políticos. Nosotros hemos hecho unas campañas, digamos, para que ojalá ninguna de las campañas de las elecciones que va a haber en octubre, se le ocurra por ninguna razón caer en actos de xenofobia o en arbolar las banderas de la xenofobia, que son sin duda un comportamiento humano bastante deplorable. De manera que yo creo que tenemos que todos mantenernos muy unidos, no dejarnos sacar de ese carril, digamos, y llegar a la xenofobia, entender que es una población vulnerable, no la única población vulnerable en Colombia, que eso yo también digo. Tampoco existe ninguna razón para que ellos tengan atención preferencial sobre otras poblaciones vulnerables, digamos. Tenemos víctimas del conflicto armado, tenemos gente en condiciones Que es el de pobreza. argumento de quienes lo rechazan, dicen es que Claro. o sea, los colombianos tenemos muchas necesidades peor que ellos. Claro, nosotros tenemos También es que- entendible. Claro, pero la responsabilidad de todos sí es esa, Juan Roberto. La responsabilidad es no salirnos de ese carril, seguir siendo decentes, comportarnos bien desde el punto de vista humano y atenderlos como una población vulnerable que es. Eso que menciona Bruce, ministro, es clave porque es que estamos en temporada electoral y en una temporada creo que alguno de los panelistas anteriores lo mencionó, de una exacerbación del populismo absurda en la sociedad contemporánea. Eso que dice Bruce es el gran riesgo. No sé, y se han demorado en salir el primer candidato a un consejo municipal en la frontera o en la costa a decir, perdóname una frase tan cruel, muerte a venezolanos o cierre la puerta. Hay muchas tendencias. El gobierno que pues ha tomado esas decisiones de abrir la puerta acaba de tomar una de darle la nacionalidad a 24, 25 mil niños venezolanos. ¿Cómo lo ven ese tema y ese asunto tan sensible como es el de la migración? Y yo lo primero que digo en el cómo lo ven, me recuerda una reunión que tuve hace unos meses con empresarios venezolanos muy reconocidos que están hoy por fuera de Venezuela, empresarios del resto de otros países del mundo entero. Y yo en esa reunión lo primero que sentí fue un profundo sentido de orgullo. Cuando me dicen la manera como Colombia ha manejado esta migración es un ejemplo para la humanidad, por su sentido de solidaridad, por su sentido de generosidad y por el respeto a la dignidad humana de esos hermanos venezolanos. Eso no es menor.
Pero lo segundo que salió en esa conversación es que claramente aquí hay que actuar en varios sentidos. Primero, un sentido humanitario. El sentido humanitario es, como se ha venido haciendo, proveer educación básica, proveer servicios en salud, atenciones en elementos mínimos de seguridad social, permitiéndoles incluso dar algunos permisos de trabajo laborales. Y allí la empresa es Colombia. Entre todos tenemos que atender a esa población. Segundo, un sentido también multilateral. O sea, aquí hay que reconocer que Colombia sola no es suficiente. Bruce ha liderado una campaña muy importante. Esa campaña junto con el BID el día después, en donde ha venido reuniendo a empresarios de América Latina para decir, aquí hay que acompañar también esta realidad de migración. Y yo siento que al final de este ejercicio, y coincido con Silvia, la humanidad nos lo va a agradecer. A los hermanos venezolanos nunca se les va a olvidar, pero aquí sí hay una oportunidad por la cual no estamos haciendo esto, que es extensión del bono demográfico. El 60% de los hermanos venezolanos están entre los 18 y los 45 años. Joven, una población joven. Y segundo, piensen ustedes, ¿quién va a ser el protagonista en el caso en que se reinstaure la democracia en Venezuela de las oportunidades en materia de inversión? Colombia. ¿Quién va a ser el protagonista de acceso a productos básicos a través de exportación? Colombia. ¿Quién va a ser el protagonista de la recuperación del sistema económico en Venezuela con la visión de libre mercado? Colombia. Quiere decir que en algún momento esto va a ser también una posibilidad muy interesante para nuestro país. No lo hacemos por eso, lo hacemos por el sentido de humanidad, y ese es quizá el activo más importante. Si nos quedamos esperando la caída de Maduro, ahí sí se nos acaba esta. Roberto, ¿puedo Bruce, desordenar un adelante, segundito? y Ernesto, que Quiero no desordenar un segundito solo para Claro que hacer sí. una pequeña cuña, porque ahí está Alejandro Grisanti sentado en la segunda línea. Sí. Alejandro Grisanti es uno de los economistas más importantes venezolanos. Sí. Lo trajimos a este congreso justamente, lo invitamos, porque queremos que él además nos ayude en todo ese pensar de la Venezuela del día después, de cómo verdaderamente Colombia puede jugar un papel importante y cómo el empresariado colombiano puede jugar un papel importante. De hecho, mañana tiene una reunión a la hora de almuerzo, digamos, donde él va a poder reunirse con empresarios colombianos alrededor del tema. Para nosotros es vital el tema de Venezuela. Ernesto. No, yo solamente diría tema que de la migración. estoy seguro que aquí hay varios que no solamente pues estamos ayudando con el tema de la migración, sino que tenemos negocios en Venezuela. Entonces hay otra forma que estamos tratando de ayudar allá, y es pues que nosotros tenemos una serie de empleados que están viviendo unas condiciones difíciles, y es ver cómo tratamos de, a través de ayuda y tratar de que ese negocio se mantenga viable, pues que no tengan que venirse para acá, porque puedo decirlo como testigo que cuando toman la decisión de venir acá no es porque vienen con muchas opciones, sino porque realmente están tomando una opción de dejar parte de la familia ya. Muchos se vienen caminando y es buscando la última salvación. Entonces yo estoy de acuerdo con el tema de la humanidad, de ayudar. Nosotros a través inclusive del Banco de Alimentos hemos tratado de ayudar también con esos albergues, porque a veces llegan unas condiciones en donde ni siquiera tienen papeles mientras se va regularizando eso. Entonces creo que es lo correcto para hacer, y pues también en el caso de algunos de venezolanos que han llegado hemos logrado emplear, no a muchos, diría que algunos 25, pero es gente que viene con una voluntad de hacer las cosas bien y de ayudar. Sí, estamos en el panel en la empresa es Colombia, a través de Noticias Caracol, de Caracol Televisión, en el cuarto Congreso Empresarial Colombiano y la Asamblea 75 de la ANDI, que sesiona aquí en Medellín. Ustedes están hablando, nuestros invitados, sobre el tema de los venezolanos, una población joven, pero yo vaya siendo de abogado del diablo y quiero arrancar con Miguel para escucharlos a todos. El tema de los retos laborales. En Colombia, la tasa de desempleo dice que la población más afectada, precisamente hablando de estos temas, es la población joven. Como tema de inclusión social, ¿cómo lo ven ustedes en el Grupo Bolívar, en ese sector específico, el tema del empleo juvenil? A los pelados les piden experiencia, pero no les dan trabajo. Esa es la gran paradoja de la población joven en Colombia. Estamos rondando el 19% del desempleo, el ministro me corrige, a nivel de jóvenes. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo aplican en un sentido de inclusión social? Así como hablábamos de la equidad de la mujer, de los venezolanos, ¿cómo lo aplican ustedes, Miguel? Mira, yo creo que lo que estamos haciendo nosotros es cambiando la manera de compensar a los jóvenes y la manera de contratarlos, porque los jóvenes además no se ven en la banca o no se ven en seguros, se ven creando sus propias empresas. Y nos estamos inventando más contratación vía proyectos. Les ofrecemos un dinero y un plazo de tiempo, y normalmente
calculamos que ese tiempo puede ser de 6 meses o de 8 meses para hacer ese proyecto. Y normalmente si ellos son inteligentes, se ganan ese mismo sueldo, por decir algo, y lo hacen en un mes. En vez de trabajar por 10 meses, trabajan todos los días y todas las noches. Entonces estamos cambiando la manera de contratar. Esa es la mejor manera, porque hay una energía fuerte, una energía de transformar este mundo digital, una energía para invertir su tiempo en temas sociales. Entonces también creamos un concurso de impacto social para los jóvenes, para aquellos jóvenes que cumplen vía su emprendimiento, resuelven una ODS o un problema de las ODS. Entonces creando premios para ellos, impulsándolos en sus obras sociales que les importa, pero a su vez dándole trabajo para proyectos, para que después con ese dinero lo inviertan en su obra. Los jóvenes son unas personas espectacularmente hermosas, trabajan duro, pero quieren dedicar la mayoría de su tiempo al impacto social. Entonces nosotros estamos cogiendo esa energía fuerte que tienen para transformarla y así transformar la sociedad. Eso es un efecto multiplicador, que eso yo creo que es fundamental, Silvia, en el caso de ustedes. El tema de los jóvenes, la inclusión social y ese reto enorme de ocuparlos además con algo que Miguel menciona que es muy importante, que nos da pie para el siguiente tema, estamos ya casi llegando al final, que es la famosa cuarta revolución, que es entender a estas nuevas generaciones que, como bien dice Miguel, muchos no quieren un trabajo de oficina, a los 6 meses dicen ya cumplí mi ciclo, me quiero ir a estudiar origami a San Francisco o a caminar a Australia. ¿Con qué tiene? No, tengo 1 millón de pesos. Pero es decir, cómo entender esas generaciones, pero también que claman por oportunidades, que eso es fundamental. Mira, tú dijiste algo que es absolutamente cierto y que ha hecho cambiar a Terpel realmente. Yo voy a contestar en 2 formas, 2 temas. Uno es cómo Terpel entiende su responsabilidad de lograr que los jóvenes tengan un buen empleo después, y es a través de la educación. Entonces Terpel tiene la Fundación Terpel, que está dedicada única y exclusivamente a mejorar la calidad de la educación de los jóvenes en Colombia, en universidades y en colegios. Y eso nos parece como la semilla para lograr que estos muchachos tengan una mayor calidad de empleo el día de mañana. Y lo segundo, y me río porque es que me pasó hace poco, A todos nos ha pasado. como que llega un muchachito, pero ustedes no se imaginan lo inteligente, con no sé cuántos estudios, con no sé qué, y me dice la persona de recursos humanos, no, es que no pasó. ¿Cómo así que no pasó? O sea, tiene que pasar. No, porque es que no tiene los 2 años de experiencia que se necesita. Entonces, a veces no nos damos cuenta de las cosas que tenemos en el interior. Eso obviamente nos hizo cambiar totalmente las políticas en Terpel. Ya cualquiera puede entrar, si tiene una buena calificación, aunque no tenga experiencia, puede entrar a trabajar en Terpel. Y tenemos, al igual que Miguel, nos dimos cuenta de que este mundo ha cambiado y nosotros valoramos cosas que no valoran los jóvenes. Entonces tenemos espacios más abiertos, tenemos oficinas de aceleración digital, estamos trabajando en el teletrabajo, que a mí me parece una cosa espectacular, donde la gente simplemente tiene unos objetivos y los llena, aunque no tenga que estar sentado en su oficina. Además uno se ahorra un montón de espacio que antes tenía gente sentada ahí y ahora está en la calle. Y lo otro muy importante, y tengo que decirlo, es todo el tema de ser muy cuidadosos con la exclusión. Es decir, estamos cambiando todos los métodos a través de los cuales nosotros metemos personas en la organización para que no vaya a haber discriminación de género, ni de clase social, ni de ningún tipo. Entonces estamos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, estamos haciendo que las mujeres, obviamente, como decía la vicepresidenta hoy, sea por sus condiciones que gana los empleos, pero asegurándonos que siempre hay igual número de hombres que de mujeres en los candidatos, porque es que uno lo que ve es que dice, no, pues que las mujeres no se presentan. Claro que se presentan, lo que pasa es que no pasan en la entrevista, porque a los primeros filtros salen los hombres. Entonces, todo
Esto necesita el detalle, necesita ver qué estamos haciendo en las compañías para cambiar los procesos, los mindsets que se dice, todas esas paradigmas que tenemos para ser mucho más inclusivos. Dios está en los detalles, dice Ernesto. Así En es. el tema de la actividad de Alpina, usted lo decía hace un instante, pues tiene que ver mucho, por supuesto, con el campo. Y ahí es donde la exclusión de estos jóvenes o inclusión, como estamos hablando, es fundamental. Ustedes en Alpina, ¿qué aplican? ¿Qué relación tienen con ese empleo juvenil? Sí. Es clave. Pues yo creo que parte de lo que está pasando con la juventud es que la juventud ya no quiere estar en el campo. La gente Es quiere un estar gran en el problema. campo, pero quiere estar en el campo haciendo trabajos digitales igual que las otras personas. Quieren ir a administrar una finca, pero con un computador y no tener, pero tener que ir a echar asadón o tener que ir a recoger las vacas, tener que ordeñar. Rayo de sol. Pues es que al rayo del sol, pues no son trabajos a los que aspiran a hacer. Y cuando están viendo a las personas mayores a veces en algunos de esos territorios, pues tampoco son los mejores modelos, ¿no? Es gente que está metida en otros negocios, en otras cosas, entonces como que tampoco tienen modelos cercanos los cuales puedan seguir. Muchos de esos jóvenes están saliendo de esas fincas y están migrando a veces a otras ciudades sin mucha capacidad y ahí hay un problema que hay que solucionar. Yo creo que parte de la regulación alrededor de todas las nuevas plataformas y eso que está previendo como ciertas oportunidades, pues puede ser una solución ahí. A nosotros ahí nos ha llegado es una necesidad porque en muchas de las labores agrícolas lo que está pidiendo es necesitamos agilizar aún más la digitalización porque lo que estamos viendo es que en el corto mediano plazo nos vamos a quedar sin esa disponibilidad de mano de obra que teníamos antes porque la gente ya no quiere hacer esas labores. Entonces nos toca irnos ajustando para que esa labor ya tenga como otra forma de manejarse, sea un poco más, tenga una mejor recompensa, digamos, para la gente que lo está haciendo, pero sí es un reto desde el punto de vista de los que están en el campo. Los que están en las ciudades trabajando en el agro y eso, pues sí tienen las mismas inquietudes, es alrededor de, quieren tener trabajos en donde más allá de solamente el salario tienen un propósito, quieren estar conectados con la razón de ser de la compañía y creo que pues ese es el reto que tenemos acá. La cosa es cómo somos capaces de crecer esa demanda lo suficientemente rápido para la cantidad de gente que está llegando en nuestros negocios. El famoso salario emocional. Bruce, y además súmele un elemento, un ingrediente que es el tema educativo, Claro. la gran brecha que hay entre los jóvenes del sector rural y el sector urbano. No, yo quisiera añadir a esto, Juan Roberto, que hay una gran cantidad de señales en este momento que yo creo que nos están diciendo, o le están diciendo a esta generación, a todos los estamentos de esta generación, ojo que el tema laboral es un tema que hay que mirar con gran detalle. Y hay que mirarlo porque están cambiando los temas digitales, están cambiando las prácticas de lo que mencionaba, por ejemplo, en el campo de un país que, por cierto, debería tener una gran cantidad de oportunidades en el campo. Tenemos el tema de la migración, tenemos el tema de los jóvenes, tenemos el tema de las nuevas formas de contratación. Vale la pena que Colombia realmente, en forma abierta, pueda dar una discusión, digamos, realmente de cuál es verdaderamente el reto laboral o cuál es el mecanismo laboral que nos va a permitir asumir los retos que tenemos hoy en día. ¿Cuáles son los retos? Desempleo, lo que nos estamos enfrentando en este momento, digamos, a tema de la digitalización y el nuevo mundo y la revolución industrial, el tema de la informalidad que en Colombia es tan grande y que yo digo puede ser tranquilamente el peor problema que tenemos nosotros desde el punto de vista laboral. Y es una conversación que queremos dar nosotros incluso con las centrales de trabajadores y los presidentes de las centrales de trabajadores estarán con nosotros, nos acompañarán mañana por primera vez en la ANDI, un poco para celebrar el trabajo conjunto que hemos hecho por 75 años, para dar esa discusión. Vale la pena que esa mesa se instale y podamos pensar entre todos, la academia, el gobierno, por supuesto los trabajos, y demos las discusiones. Y verdaderamente digamos, bueno, frente a qué estamos y que no nos coja verdaderamente ventaja, eventualmente no haber sido suficientemente ágiles en tomar decisiones. Ministro, estamos ya prácticamente a 10 minutos de terminar este conversatorio y me sirve, ahí sí como dice el cuento, en bandeja de plata le sirvo un tema que es bandera del gobierno Duque y es el tema de la economía naranja. ¿Cómo volver ese tema un poco tan etéreo que genera muchas preguntas en la sociedad de hoy, cómo volverlo algo tangible? Lo mencionaba Miguel con el tema de los proyectos concretos, que los pelados de hoy no quieren, repito, un trabajo con su termo al lado, sino quieren es crear sus propios proyectos. ¿Cómo el gobierno lo está sacando adelante? Juan Roberto, lo primero es dejar de que sea etéreo. Y lo primero es que todos entendamos aquí qué es economía e industrias creativas, para que irradiemos también lo que esto significa. Son todos esos sectores productivos que históricamente estaban concentrados en la cultura y en el talento y que hoy dan más valor agregado como resultado de la innovación y la creatividad. Por ejemplo, la música, el arte. Por ejemplo, también
negocios relacionados con el arte, con el diseño, con la arquitectura, también todos aquellos relacionados con la gastronomía, con el turismo cultural. Esos sectores hoy en día dan valor agregado justamente porque hay esa creatividad y esa innovación. Allí hay una gran oportunidad para generar oportunidades de empleo. Esto hay que animarlo naturalmente con una política hacia el emprendimiento. Hoy, en simultánea con este evento, en la ciudad de Yopal se está llevando a cabo el evento Héroes Fest, en donde se reúnen miles de jóvenes emprendedores que quieren crear empresa. Y Colombia está llena de esos jóvenes. Estuvimos con el presidente Iván Duque en una de las grandes emprendedoras de los Estados Unidos que se llama 500 Startups. Sí. Y me sorprendió que en el año inmediatamente anterior el 30% de las propuestas de emprendimiento que se le presentaban eran de Colombia. Colombia tiene un talento que está dispuesto a hacer empresa y cada uno de ustedes lo hace también al interior de sus organizaciones. Luego ahí hay una gran oportunidad que podemos aprovechar con capital, que podemos aprovechar también con formación, con capital semilla, con un poco lo que hemos venido construyendo Lo más para difícil ese es el arranque. ecosistema del Es emprendimiento. el arranque, Ernesto. No, que quería contar. yo quería decir que a mí me parece muy importante el emprendimiento, pero muchas veces estamos hablando siempre del emprendimiento que es una persona sola como arrancando a hacer cosas y me parece que eso está bien, pero también todas las compañías que tenemos acá necesitan esos mismos emprendedores. Nosotros no necesitamos gente diferente trabajando en nuestras compañías que los emprendedores, no es que nosotros tenemos gente que no piensa o no se imagina, son los mismos. Lo que tenemos que ver es cómo hacemos para promover, juntar el capital y la capacidad que están estas compañías para traer esas ideas y traer la innovación. Hoy en día en el panel de los exministros de Hacienda decían, son productividad, innovación, y eso es lo que necesitan hacer estas mismas compañías para poder seguir creciendo. Entonces, sin quitar esa parte del emprendimiento, creo que también es importante motivar a los jóvenes de cómo pueden llegar a estas empresas y darles la oportunidad a nosotros para poder cambiarlas y también traer buenas ideas. Creo que esa es una manera también importante de crecer. Miguel quería acotar sobre ese tema que sé que para ustedes es Sí. muy importante, el Grupo Bolívar. Primero, la revolución industrial es todo más, mucho más que industrial. No creo que haya un sector en el mundo que no esté siendo afectado hoy en día por todo lo que tenga que ver con digitalización, inteligencia artificial, ciberseguridad, ataques. Es una revolución extraordinariamente poderosa, mucho más que industrial. Dos, como es una revolución, tenemos que pensar diferente. El emprendimiento funciona si hay una forma diferente de contratar a las personas que hoy en día está cuestionada en este país, y eso nos preocupa porque esos emprendimientos se pueden ir a otro lado. Entonces hay luchas, entonces tenemos que poder, en los Estados Unidos se está proyectando que el 47% de los empleados van a ser freelancers, o sea, no son empleados, van a manejar Uber un día, van a entregar Uber Eats otro día, cada uno va a hacer algo diferente y flexible. En Colombia tenemos que poder tener esa alternativa para los emprendedores, para poder crear sus empresas acá, de contratar de una forma más fácil, más liviana, pero al mismo tiempo siendo muy conscientes de que esos trabajadores tienen que tener salud, protección social. Entonces tenemos que combinar y mirar cómo hacemos la combinación de las dos. Una si no formalización creemos- competitiva, si uno lo pudiera llamar en términos de- Así es. Exacto. Bueno, nos quedan 5 minutos. Yo quisiera terminar con todos ustedes con un tema que tal vez Bruce lo tocó al comienzo. Y yo creo ahí es un lugar común, pero yo creo que es un tema fundamental y es el tema de la ética. Yo quisiera terminar cada uno de ustedes con una reflexión, porque todo lo que hemos hablado está enmarcado dentro de lo que es ser ético, ser correcto, hacer las cosas como Dios manda, como dicen las abuelas. Quería arrancar, Silvia, con usted sobre ese tema ético. En un país donde, repito, estamos en elecciones, donde a veces el vivo le gana al bobo, y esa cultura pues se ha enquistado en nuestra sociedad. ¿Cómo hacemos para generar esa ética donde el vivo no le gane al bobo siempre, sino el correcto le gane al vivo? Como te decía ahorita, Juan Roberto, yo creo que eso es como el centro de lo que como persona y como organización que lidero, creo que es la base de lo que necesitamos para poder como sector empresarial
y no como sector empresarial, en realidad como empresa somos todos, como todos los ciudadanos en este país. Hoy me llamó muchísimo la atención lo que habló el alcalde. Yo no sé si tú estabas ahorita, pero el tema del alcalde diciendo, si logramos que en un bus la gente entre y pague su pasaje, eso es una cosa fundamental desde la base de la sociedad. Y como empresarios, nosotros no podemos permitir que haya ni una sola actividad que quede como en la línea de la pregunta. Yo creo que como empresarios tenemos que ser como la imagen de la transparencia absoluta de cómo se hacen las cosas. Yo creo que gran parte de los problemas que tenemos en este momento se derivan de gente o de empresas que no hacen las cosas bien. Entonces, si logramos que empresa sea sinónimo de ética, que gobierno colombiano sea sinónimo de ética, vamos a lograr un país mejor. Bruce. No, la ética yo diría que no debería tener ningún tipo de discusión. Eso es algo, digamos. No hay grises. No, en esto no debería haber grises, en esto no debería haber ningún tipo verdaderamente de consideraciones especiales. Hay que actuar en forma ética y de eso no hay la menor duda. Ahora bien, hay que decir que América Latina toda ha vivido una crisis ética muy importante que ha tocado también Colombia y que ha tocado muchos otros países y que nos ha costado muchísimo. Nos ha costado realmente mucho en términos, por ejemplo, de infraestructura, de demoras, y esto nos genera además una situación muy compleja, porque en la medida en que por ejemplo, estos escándalos internacionales salieron a la luz pública, y es bueno que salga a la luz pública si fue verdad que sucedieron, y es bueno que se castigue a las personas si es verdad que cometieron, digamos, temas éticos, la verdad es que empieza a generar una crisis de confianza simultáneamente. Entonces nosotros estamos viviendo una transición en donde eso tiene que salir a la luz pública, tenemos que efectivamente castigar, digamos, los casos que haya que castigar, pero tenemos que al final del día tratar de hacer un borrón y cuenta nueva y que el tema de la ética no sea verdaderamente un tema que esté en la discusión, porque es que tiene que ser un obligatorio. Es decir, uno no puede en esto tener ningún tipo de duda, y en esto tenemos que, como dice Silvia, tenemos nosotros que verdaderamente trabajar todos los días, ser muy rectos, ser muy firmes. Inclusive el tema de los migrantes venezolanos es un tema ético. Entonces yo le diría, es hacer lo correcto. Y como dijo el profesor Rigobón, que fue el que lanzó la misión de mercado de capitales el viernes frente al presidente Duque, llegó y dijo, realmente la mejor política social es hacer lo correcto. Y eso aplica para lo público y para lo privado. Y eso se extiende, ministro. Y yo en esto coincido con una ecuación que definía Robert Klitgard cuando definía qué es corrupción o cómo se enfrenta a la corrupción. Primero se enfrenta con accountability. Nosotros como actores públicos tenemos que ser transparentes en nuestro actuar, tenemos que mostrar el accountability de lo que hacemos. Segundo, eliminar tanta discrecionalidad, y ahí hay que introducir mucho de tecnología, por eso la discusión que estamos haciendo al interior del gobierno en el tema de catastro. Eliminar tanto poder monopólico en las decisiones, especialmente público-privadas también. Mucho de sanción social por todos esos carteles que uno ve, por ejemplo, en el tema de contrabando, el que vimos recientemente en los temas de IVA. Ahí hay que enfrentarlo de fondo. Y yo creo que al final se necesitan por lo menos una convicción y una acción. La integridad, la cultura de la integridad se construye desde niños, desde la educación, casi desde la primera infancia hay que hacer un gran esfuerzo para construir una cultura de la integridad y una cultura de lo ético. Y por último, que nunca se nos olvide desde lo público, desde lo privado, desde la relación público-privada, que el bien común tiene que siempre primar sobre el bien particular. Muy bien, Ernesto. Yo creo que desde el sector privado, desde la compañía, estoy de acuerdo que es cero tolerancia y reglas claras. O sea, las mismas personas que se montan en un avión aquí en una guachafita, llega a Alemania y todos salen en fila, juiciositos, y todos hacen lo que hay que hacer. Entonces, No, van aquí a Miami y se vuelven lores ingleses. porque la expectativa es clara que allá no hay tolerancia. Entonces yo creo que lo que tenemos que tener claro es menos tolerancia, porque hablamos mucho, pero la gente ve que los que hacen estas cosas realmente no les pasa nada, entonces así es muy difícil también de operar. Hay un tema de autoridad. Miguel, el tema de la ética. Me voy a pegar de una presentación de uno de los expositores hoy que hablaba del egocentrismo versus la ecosistema. Y aquí tenemos que construir ese ecosistema virtual, donde desde la educación, desde el ejemplo de la familia, la empresa, nuestros congresistas
seamos todos ejemplo de esto, porque lo que estamos viendo es ese vivo, esa persona que hace fake news, esa persona que saca a veces normas en beneficio de él como persona y no en beneficio de toda la comunidad. Entonces tenemos que crear ese ecosistema virtual de la ética y no ese egocentrismo que estamos viendo en este país. Yo creo que la única manera de salir adelante, ese compendio total de todo el mundo. Bueno, pues con esta reflexión les doy las gracias a todos ustedes, muy amables por habernos acompañado, a ustedes nuestros televidentes, a este amable público, y continuamos con la asamblea de la ANDI. Feliz tarde para todos. Muy bien. Se tira un duro.